Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. En 1986 me interné en solitario en la selva ecuatoriana, en busca de la entrada que, oculta en la espesura amazónica, da acceso a los túneles de los tallos que supuestamente albergan el valioso legado de una civilización desconocida. Desde entonces guardé silencio sobre lo que allí averigüé, por haberlo pactado así con los celadores visibles de aquel mundo subterráneo. Ahora, al cabo de 6 años, me veo obligado a publicar parte de su testimonio, forzado a ello por sendos artículos aparecidos recientemente sobre las cuevas de los tallos y sobre el túnel de Costa Rica. Cuando le sorprendo en el comedor del Hotel Guayaquil aquel mediodía de finales de marzo de 1986, le fastidio a Juan Moritz el jugo de papaya que se estaba llevando a los labios. Retornó el vaso a la mesa y me miró como si fuera un ectoplasma. ¿De dónde sale usted? Ya no creíamos volver a verle. Contra su consejo y contra el de sus colaboradores, me había aventurado solo en el oriente ecuatoriano, en la espesura de la selva, en busca de una confirmación de cuanto él aseguraba existe en el subsuelo de aquellos parajes vírgenes. Dado que no logré que me acompañara al lugar de su extraordinaria experiencia, decidí ir solo. Intentó disuadirme durante muchos días, para acabar brindándome una cena de despedida para alguien al que no se le va a volver a ver. Entrar solo en la selva supone la muerte. De allí no sales si no la conoces bien. Ahora que había regresado y que le demostré hasta dónde había llegado, su actitud cambió por completo. Me abrió su pequeño museo junto a la sede de la empresa minera Cumbaratza y de la empresa minera del sur en Guayaquil. Me mostró parte de su oro, sus fotografías del interior de los túneles, y me obsequió con un plano de los mismos. Es usted el primer extranjero que ha tenido el arrojo de ir solo hasta las cuevas. Otros lo han intentado, pero nunca nadie había ido solo. Ha crecido enormemente mi respeto por usted, por lo que la próxima vez que venga, le prometo acompañarle a la selva. Solamente le pido a cambio que no publique absolutamente nada de lo que ha visto, ni de lo que le he estado explicando. No hacía falta que insistiera en ello. Conozco bien las reglas y sé respetarlas. Por ética y por propia seguridad, pues queda mucho camino por recorrer. Mi nombre es Andreas Faber-Kaiser, escritor, periodista, viajero.
She cries and hurt, unsolve her pain before she keels out of frame. Know what to say before she's gone out of her skin in the numb of cold. Save her world. Save her world. Entre la voluminosa documentación que me entregó Juan Moritz cuando regresé de la selva, figura copia de la escritura notarial de protocolización de la denuncia oficial de su sorprendente hallazgo. La presentó hace casi 20 años al Ministerio de Finanzas y por su intermedio al presidente de la República del Ecuador para dejar constancia de la exactitud de sus afirmaciones. Este es un extracto de esta escritura notarial. Dice así: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de variadas y distintas cuevas, siendo de diversas clases en cada una de ellas. He realizado el descubrimiento de manera enteramente fortuita, en circunstancia en que, en mi calidad de científico, investigaba aspectos folclóricos, etnológicos y lingüísticos de tribus ecuatorianas. Los objetos por mí descubiertos tienen las características siguientes, las cuales he podido constatar personalmente. 1. Objetos de piedra y metal en distintos tamaños, formas y colores. 2. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica, verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Más adelante, y siempre dentro de la misma escritura notarial, Moritz no se anda con rodeos ni tapujos cuando se dirige al presidente de la República. Le dice así: pido a usted se digne nombrar una comisión nacional de control y de supervisión, a fin de dar a conocer a sus integrantes el lugar exacto en que se encuentran las variadas cuevas y cavernas que contienen los objetos descubiertos. Dejo constancia de que me reservo el derecho de, posteriormente, presentar, ante quien usted determine, fotografías, películas e incluso muestras originales que sirvan para ampliar la descripción e identificar claramente la forma, tamaño, disposición y calidad de los objetos por mí descubiertos. Dejo constancia, además, de que en uso de mi derecho de dominio sobre la parte que me corresponde en el hallazgo en conformidad con la ley, me reservo el derecho de proceder al señalamiento y ubicación exactos del lugar donde los objetos se encuentran una vez que se haya designado oficialmente la comisión que solicito, y ésta se halle reunida e integrada con los científicos, investigadores y observadores que yo, por mi parte, designe en salvaguardia
de mis derechos. El 23 de julio de 1969 se firmó en Guayaquil un documento que comenzaba así. Los abajo firmantes, integrantes de la expedición a las cuevas descubiertas y denunciadas en el Ecuador por el señor Juan Moritz, nos comprometemos formalmente a no formular declaración alguna, periodística, radiodifundida, televisada u otras de similar naturaleza, ni a publicar fotografía alguna relacionada con la expedición, sus incidencias, los objetos preciosos existentes en el interior de las cavernas, la ubicación geográfica del lugar descubierto, las teorías o hipótesis a que conduce el descubrimiento y, en general, respecto de todos los pormenores de la expedición, etc. De hecho, yo podría haber publicado un libro sobre mi viaje a los Tallos, Tayuwari, en el idioma de los nativos, tan pronto como regresé a Barcelona en la primavera del 86, pero no me parecía ético. Prefería seguir buscando en esta dirección, como en tantas otras, en silencio. Prefería la postura del propio Moritz cuando le pregunté qué pasaría si él moría antes de poder dar al mundo el mensaje que se había traído del interior de las cuevas. No pasaría nada, me dijo. Entonces no habré sido yo el elegido para dar este mensaje. Pero apareció recientemente un artículo sobre los tallos, firmado por alguien que nunca estuvo cerca de los mismos, ni mucho menos al borde de su entrada. Valga decir aquí, de paso, que tampoco Erich von Däniken estuvo jamás en la selva que encierra estas cuevas. Un mes después de este reportaje apareció un artículo sobre el túnel del Templo de la Luna, al que descendí con Juan José Benítez en Costa Rica en octubre de 1985. Honestamente, creo que no era el momento, todavía, de publicar nada sobre ninguno de los dos túneles. En el caso de los tallos, me obligan a publicar parte de mi propio testimonio en apoyo de sus mismas afirmaciones. En todo caso, lo que puedo contar aquí es que apenas media hora antes de partir, Juan Moritz pareció compadecerse de mí y me dio unos cuantos consejos prácticos. La mejor ruta que podía tomar, los contactos que debía localizar en el trayecto y cómo protegerme de las serpientes. Me dijo que embadurnase de ajo los extremos de mi hamaca, ya que este olor las repele, y que depositase algo más lejos potes de leche caliente, cuyo olor, en cambio, las atrae de forma casi encantada, mágica. Pero yo no me fié de los consejos de quien me había dejado plantado y había hecho lo imposible por distraerme de mi objetivo principal. Así que cambié toda mi estrategia y mi ruta, y prescindiendo de los contactos de Moritz, averigüé sobre la marcha que no eran en absoluto recomendables. A partir de entonces todo sería improvisado y me dejé guiar por mi intuición. En Cuenca, ya solo, localizo por fin unas minúsculas bolitas de cloro que se utilizan para el agua de las piscinas. Me llevo una bolsa para purificar con ellas, en mis dos cantimploras, el agua de los arroyos que beberé. También me compro un machete de grandes dimensiones, única arma que finalmente portaré a la selva, además de mi cuchillo de supervivencia, que ya traía de Barcelona. Me informo de cómo llegar a Macas, la última localidad antes de la selva. Iré en un autobús que marcha al oriente, cruzando los Andes hasta rebasar la tercera cordillera y descender hacia la selva. 300 kilómetros que se cubren a marcha lenta en 12 horas. En Macas, hago el último esfuerzo por conseguir un arma de fuego, pero en vano. Necesito el dinero para alquilar una avioneta que me lleve al corazón de la selva. Tampoco aquí tienen antídoto contra la mordedura de las serpientes. Me cuentan que 2 días antes de mi llegada hallaron a una boa roncando junto a la orilla del río, con 2 bultos bien visibles en su interior. Más abajo apareció un bote vacío. Abrieron la boa y hallaron en su interior a la pareja que ocupaba el bote, y todavía no me hallaba en la selva virgen. Pido antídoto contra los ofidios en la rudimentaria enfermería de la misión, algo apartada de Macas. No tiene, pero sí me da un remedio la hermana encargada de la misma. Cuando te abras paso por la selva, reza un Ave María y nada te pasará. Un anciano misionero prácticamente ciego tiene mejor consejo. Durante toda mi vida he andado por la selva pidiendo que no me tocara a mí, sino al que viniera detrás. Por fin, en la pequeña pista de selva, me recibe un sargento a pie de avioneta.
Debo acompañarle para justificar mi llegada y el motivo de mi estancia en aquel último bastión del ejército ecuatoriano en los lindes de su territorio selvático cercano a la frontera peruana. Allí solamente se iba castigado o voluntario para subir escalafón en 2 años de estancia. El coronel Gordillo me da la bienvenida y me prohíbe hacer fotografías en aquel lugar. A los pocos minutos, una botella de whisky que saco de mi mochila le hace cambiar de opinión y me pide fotografiarse conmigo en aquel mismo marco. Me facilita máquina de escribir y una canoa con escolta armada para un tramo del río que deberé remontar a partir de allí. A cambio me pide un informe de todo cuanto observe en mi ruta, dado que ellos mismos desconocen el lugar al que me dirijo. Les queda únicamente una dosis de antídoto contra las serpientes, pero no me la pueden dar porque es para cualquier emergencia que ellos puedan tener. Me internaré en la selva definitivamente sin armas de fuego ni antídoto contra las serpientes. Aunque sí, me llevo un botellín de queroseno. Si te muerden, lo tomas y vomitas. Pero no te mueres. También sirve una lavativa de ajo, y los indígenas tienen un remedio eficaz, la curarina, una planta que nada tiene que ver con el veneno del curare, y que es eficaz remedio contra la mordedura de las serpientes. Un nuevo peligro lo representarán pronto los torbellinos de las aguas rápidas del río Santiago. Uno de los 2 últimos visitantes de esta zona murió al golpearse contra una roca y caer al agua. Pregunto qué hacer si te ataca una de las boas que acechan en los remansos del río. Nada, no tienes tiempo. Si caes al agua te arrastra inmediatamente hacia el fondo, te aprisiona el tórax y te devora entero. El último tramo es a pie, en una caminata ascendente, con una mochila de 22 kilos a las espaldas, en que tienes que abrirte paso a machetazos hasta llegar al poblado Nuncuy de Coangos. Durante el viaje había ido oyendo silbidos en la selva. Con el lenguaje de los pájaros se comunican los shuar de estos parajes. Y a mi llegada ya sabían de dónde y en qué circunstancias venía. Me ofrecieron chicha, raíz de yuca masticada por las mujeres del poblado, y aguardiente de caña. Al cabo de un rato me comunican que no puedo entrar en ninguna jea, cabaña, ni salir del poblado. Soy su prisionero, hasta que se aclare quién soy y para qué he venido. Estoy en poder de los cazadores de cabezas, auténticos guardianes de este primer nivel del viaje al inframundo.
Esta es nuestra selva y nuestro territorio, y tú has entrado en él sin nuestro permiso. Si fueras portador de un permiso nuestro, la costumbre de nuestro pueblo nos obligaría a protegerte mientras estés aquí, y nos obligaría a acompañarte hasta que volvieras a salir de nuestra selva con vida, aunque en ello muriera alguno de los nuestros. Pero dado que has entrado en nuestro territorio sin avisarnos de tu llegada, debes saber que si mañana desapareces en estos parajes, si te matamos esta noche, nadie se va a enterar nunca de ello. Nadie conocería tu paradero, ni podría venir en tu ayuda. Desaparecerías para siempre. Aquella primera noche dormí sin llegar a pegar ojo, con el machete a mano y el cuchillo escondido en una de mis botas. Si la cosa se ponía fea, eran unos 50 individuos, repartidos en 9 cabañas, los que tendría frente a mí. Tampoco ellos se fiaban de mí. Nadie quiso acogerme en su cabaña. Al día siguiente, seguí inquiriendo el motivo de aquella desconfianza y de aquella hostil acogida, que para mí no era lógica en una tribu de su estilo. Es que puedes ser un espía. Me acordé de repente de que el gobernador me había advertido de que no me adentrara solo en aquella zona de la selva, dado que los jíbaros suaras estaban en guerra entre sí, entre sus tribus. Unos querían ser ciudadanos ecuatorianos y los otros preferían seguir siendo hijos de la selva y dueños de su propia libertad e independencia. Pensaban, por lo tanto, que yo podría ser un espía que trabajaba para alguno de los bandos contendientes. Cuando insistí en que no tenían nada que ver en esta lucha, acabaron por confesarme. También puedes haber venido para espiar las piedras. Aquello ya me intrigó muchísimo más. ¿Espiar las piedras? Sí. Puedes haber venido para espiar las piedras que constituyen la razón de nuestra existencia aquí. Le dije que sí, que ese era precisamente el motivo de mi viaje. Al final, me dejaron seguir adelante. Me acompañaron además hasta la boca de la entrada del Tallo Wari, la gran boca negra en la que anidan los tallos, pájaros sagrados ciegos que guardan en la tradición el acceso al mundo subterráneo. De regreso hicimos un alto en el río que separa la boca de la cueva del poblado en el que vivía. De repente me dijo uno de ellos: la otra entrada que buscas está frente a ti, mira atentamente. Nunca podrás penetrar en ella, pues la guardan las boas. De acuerdo con los relatos que personalmente me hicieran Janos Moritz y su compañero Zoltan en Guayaquil y en Villacamba, y de acuerdo también con los relatos que escuché en la selva de boca de los transmisores de los conocimientos antiguos de su tribu, entre ellos los jíbaros o aras, Wamputzar y Queyacay, Guayaray, Nuncuig, así como Venancio, que me abordó mientras estaba solo en el riachuelo de la selva, lavando mi ropa. Relatos que en lo esencial coinciden con los recogidos de boca de Moritz por Salvador Fréxido y por el matrimonio Marie-Thérèse Guinchard y Pierre Palanton. El interior de Tallo Wari alberga lo siguiente. Una vez descendida la oscura chimenea de más de 80 metros de profundidad en la que anidan los pájaros sagrados, recorridos los primeros 300 metros de subterráneos y atravesada la gran estancia bautizada por Moritz como Domo de Nuestra Señora del Guayas, hay que recorrer 2 galerías largas, hasta que se dobla un recodo de 90 grados que forma el mismo pasadizo y que, a renglón seguido, conduce a una curva en sentido contrario. De allí se desemboca en una sala circular. En su centro hay una mesa redonda tallada en piedra, rodeada de 7 asientos que son también de piedra. En la pared de roca, detrás de cada asiento, una abertura rectangular. A partir de aquí hay que penetrar en la abertura que está orientada hacia el sur. Un pasadizo pequeño, bajo y estrecho asciende por una pendiente poco pronunciada. Al cabo de una hora larga de lenta ascensión, el túnel vira hacia el sureste y asciende ahora en una pendiente más acentuada. Poco después, el túnel se estrecha aún más, ahora en descenso, y hay que continuar a gatas.
Al poco rato se percibe una luz al final de la pendiente. La boca del túnel queda separada del exterior por una potente cascada de agua que la cubre por completo. Una vez cruzada la cascada, se llega a un promontorio abierto en lo alto sobre la selva virgen y que da paso a una enorme gruta. Junto a ella, en la pared de la roca que forma un precipicio a plomo sobre la selva virgen, se divisa abajo en el valle un resbaladizo camino enlosado. Se trata de una pequeña cavidad de solamente 3 metros de profundidad. En el piso de esta pequeña estancia hay 2 losas cuadradas de medio metro de cada lado cada una. Debajo de ella una estrecha escalera de piedra que hay que descender hasta llegar a una galería de piso de tierra. Al final de la misma una bajada extremadamente peligrosa que desemboca en una nueva gruta que alberga un pequeño lago de unos 40 metros de ancho. Continúa a partir de aquí una galería horizontal que se extiende a lo largo de algo más de 1 kilómetro para virar luego hacia el oeste e iniciar una bajada poco pronunciada. Por este camino se llega al cabo de una hora larga de marcha a una nueva gruta, mucho más pequeña que la anterior y que también posee un lago interior. Al retirarse el agua de este lago, fenómeno que se produce en determinadas circunstancias, aparece en su fondo, a unos 10 metros de profundidad, una galería lateral. Al cabo de unos metros, una larga escalera ascendente conduce hacia un nuevo pasadizo superior, horizontal, extremadamente estrecho y de algo más de 1,5 metros de altura que avanza en espiral. Al final, una escalera descendente muy pronunciada y un poco más adelante una nueva cavidad en cuyo centro se halla una especie de altar. Más allá, un enorme pórtico abre el paso a una galería ancha que se desanda cómodamente hasta llegar a una suave pendiente que desemboca en una gruta. En esta gruta, una luz procedente de una lámpara giratoria ilumina numerosos esqueletos humanos totalmente recubiertos de oro. Junto a ellos, ingentes cantidades de joyas de todo tipo. En el centro de la estancia se halla una mesa o pupitre de piedra, sobre el cual se hallan unos libros cuyas hojas son de oro. Sus páginas están cubiertas de jeroglíficos y contienen la historia de todas las civilizaciones de la Tierra. Allí moran los habitantes de estas cavernas, más bajos que nosotros. Se mueven como sombras en la penumbra. Ningún extraño debe tocar nada de lo que allí ve. De lo contrario, nunca más hallará el camino de salida. Esta es la historia y existe el lugar. Pero podría ser que no fuera este el lugar de esta historia. Porque un lugar así, naturalmente se cubre con habilidad. Si te aventuras tras las huellas que dejo en esta narración, no hallarás más que un conjunto de cuevas entrelazadas y unos indios que guardan silencio. Pocas son en estos momentos las personas que conocen las claves correctas para llegar a la biblioteca de hoy. Esta historia te muestra la cerradura, pero si no posees la llave, nunca llegarás a abrir la puerta. Si intentas forzarla, reventarás en el intento. Lee, escucha
Documéntate en otras fuentes, en otros textos, en otros libros. Existe. La llave existe. Por fortuna para los auténticos buscadores. Solamente hay que ser sincero consigo mismo, ser honesto y saber leer cada frase en varios sentidos. Recuerda, siempre, solamente llega aquel que realmente merece llegar.